Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la tertulia académica del día de hoy de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy tenemos un invitado de honor, el magistrado Enrique Figueroa Ávila, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, magistrado, por ser parte siempre de nuestras actividades académicas. Él nos va a hablar el día de hoy sobre el tema de reflexiones sobre los derechos político-electorales desde una visión liberal igualitaria. Y bueno, pues voy a leer su síntesis curricular. El magistrado Enrique Figueroa Ávila es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene los grados con mención honorífica de maestro en Derecho Procesal Constitucional, maestro en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho, todos por la Universidad Panamericana. Asimismo, cuenta con estudios en Constitucionalismo y Garantismo en la Universidad de Toledo y en Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, Barcelona, ambos en España. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como asesor jurídico en diversas áreas de la Secretaría de Gobernación de 1995 a 1999. Cuenta con 21 años de experiencia jurisdiccional electoral de 1999 al 2020. Fue secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de ponencia del magistrado Rodolfo Terrazas Salgado en el Tribunal Electoral del Distrito Federal de 1999 al 2006, así como secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2006 al 2016. En la Facultad de Derecho de la UNAM es profesor definitivo por oposición de la materia Derecho Electoral desde el año 2012 y a partir del año 2016 imparte la materia Derechos Humanos en su división de Educación a Distancia. Ha sido profesor de la maestría en Derecho Constitucional y Amparo de la Universidad Eurohispanoamericana en Jalapa. En el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco desde el año 2017, forma parte del claustro de profesores del programa de maestría y a partir del año 2019 del doctorado en Derecho. Es integrante del cuerpo académico del doctorado en Derecho que imparte la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el 17 de marzo de 2016, el Senado de la República, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo designó magistrado electoral federal de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual preside desde el 30 de marzo de 2019. Estimado magistrado Figueroa, muchísimas gracias y adelante le cedo el uso de la voz. Bienvenido. Muchas gracias, estimada doctora Gaby Rubalcaba. Muchísimas gracias a nuestra Escuela Judicial Electoral, muchísimas gracias a los magistrados, don Felipe de la Mata Pizaña, nuestro presidente, don Felipe Alfredo Fuentes Barrera, el magistrado don José Luis Vargas Valdés, integrantes del Comité Académico Editorial de nuestro tribunal. Es un privilegio tener esta oportunidad de compartir este espacio en las tertulias académicas para platicar con las personas que nos hacen favor de acompañar, que agradecemos que por supuesto se registren con tanta ímpetu, con tantas ganas de compartir estos espacios para en esta ocasión platicar, reflexionar sobre los derechos político-electorales y les quiero proponer desde una visión liberal igualitaria. También quiero decirles que deseo que todas y todos sus seres queridos se encuentren bien de salud. Y también, pues, platicarles que para desarrollar esta primera etapa de esta tertulia, les propongo que durante un espacio de poquito más de una hora, su servidor va a exponer el tema y luego la idea es abrir un espacio para que tengamos la posibilidad de intercambiar opiniones, que podamos precisamente, como lo es una tertulia, tener la posibilidad de tener un intercambio de ideas. Yo quisiera pedirle a nuestra Escuela Judicial Electoral, me permití mandar una presentación, si nos pudieran ir apoyando para irla poniendo en pantalla, por favor. También les quiero comentar, mientras se va poniendo la pantalla, la presentación, que por supuesto estas reflexiones las hago con un profundo y absoluto respeto, por supuesto,
a las diferentes formas de pensar. Yo les quiero proponer aquí, con mucho respeto, con mucho afecto, una potencial forma de entender los derechos político-electorales en nuestro país. Por supuesto, esto visto desde una perspectiva de liberalismo igualitario. Y por supuesto, pues este tema me parece que es muy importante, que es un tema muy relevante, porque como todas y todos sabemos, pues en junio del año 2011, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuvo una importantísima reforma en materia de derechos humanos. Una reforma cuya envergadura, por supuesto, no es resultado de una génesis espontánea, tiene, por supuesto, una larga historia detrás de sí, ¿no? Yo quisiera muy rápidamente recordar aquí que nuestra forma del pensamiento occidental, pues se forma a partir de la conjugación de tres momentos y culturas y etapas de la humanidad que siempre vale la pena recordar muy rápidamente, ¿no? De Grecia, por supuesto, recordamos rápidamente la democracia, de Roma recordamos rápidamente que es donde se empieza a estudiar el derecho como una ciencia, y por supuesto del cristianismo vale la pena recordar que puso sobre la idea del monoteísmo, es decir, ya no la creencia del politeísmo, sino el monoteísmo, y por supuesto la idea de que todo el poder, toda la autoridad se concentra en un solo individuo. En el cristianismo es en un solo 10, pero por supuesto que esto fue retomado para efecto de la construcción del Estado moderno, ¿verdad? Donde nadie cuestiona que alguien puede competirle al Estado, al gobierno, en el ejercicio del poder, de la autoridad y de la fuerza pública. Por supuesto que para avanzar muy rápido, para llegar al tema que me interesa, vale la pena recordar que después de la caída del Imperio Romano, durante muchos siglos quedó resguardada esa muy importante información respecto a las formas en que los hombres se venían gobernando, ¿verdad? Prácticamente durante la Baja Edad Media, la Alta Edad Media, pues siempre se discutió que siempre los gobiernos giraban alrededor de las personas, el gobierno de los hombres, ¿verdad? A través de las figuras de los reyes. Pero por supuesto también sabemos que esta forma de gobierno decayó, incurrió en excesos, en abusos, y por supuesto que en la etapa de la Ilustración, donde se recupera, donde se recobra precisamente toda esa valiosísima información que quedó guardada durante muchos años respecto a otra forma de gobierno muy distinto, que es el gobierno de las leyes, ¿verdad? Vuelve a tomar relevancia, vuelve a ponerse sobre la mesa, y por supuesto esto generó importantes movimientos independentistas, ¿no? Como ustedes saben, en el siglo XVIII, en los Estados Unidos, pues esto generó la guerra de independencia respecto del Imperio Británico. En el resto de Latinoamérica, por supuesto, se emuló y también hubo movimientos de independencia, y por supuesto todo esto arropado, todo esto construido sobre la idea de la posibilidad de que los gobiernos no tienen que girar necesariamente alrededor de hombres, de los reyes, sino que también existe la posibilidad de que los gobiernos giren alrededor de las leyes, y esto me parece que es algo muy importante que debemos tomar en consideración para efecto de la plática que vamos a tener el día de hoy. Por supuesto que el gobierno de las leyes, como ya les adelantaba, pues esto es producto, esto es resultado de que los gobiernos alrededor de las personas, de los individuos, de los reyes investidos por el poder divino, por supuesto que generó importantes movimientos revolucionarios, ¿no? En donde los individuos, por supuesto, ya no toleraron este tipo de forma de gobierno, y por supuesto que la humanidad se empezó a plantear si existía la posibilidad de otra forma de gobierno, y por supuesto que las leyes ya tenían un importantísimo antecedente para efecto de gobernar el destino de las personas. También tenemos que recordar que en aquel siglo XVII, en los siglos XVII, XVIII, bueno, pues empiezan a tomar fuerza también las ideas de los derechos naturales, ¿no? Antes de hablar de derechos humanos, se empezó a hablar de los derechos naturales del hombre,
¿no? También se empezó a recuperar una serie de conceptos muy importantes en la construcción del nuevo Estado, la soberanía, los poderes en que puede dividirse el ejercicio básico de las funciones del Estado. Hay otras imágenes previas a esta, por favor. Y me parece que es muy importante en esa lógica, pues tomar en cuenta que el gobierno de las leyes, en el que prácticamente a partir de finales del siglo XVIII se empezó a recuperar pues prácticamente en todo el continente americano. Todavía hay una anterior, por favor. Muchas gracias, perfecto, ahí estamos en la inicial. Todas estas ideas, pues obviamente empezaron a construir una nueva forma de gobierno. Vuelve a aparecer la idea de las repúblicas, de las democracias, el concepto de igualdad, el concepto de libertad empieza a encontrar nuevamente un espacio fértil para efecto de su construcción. Y en ese sentido me parece muy relevante que tomemos en cuenta entonces que pues prácticamente a partir del siglo XIX, pues ¿qué empezamos a encontrar en la humanidad? Sobre todo en el continente americano, ¿no? El gobierno de las leyes, es decir, las leyes van a ser las que rijan, regulen el ejercicio del poder público. Las leyes van a ser las recipendiarias de las libertades. Incluso ustedes recordarán que prácticamente hasta antes de nuestra reforma del año 2011, hasta hace muy pocos años, los mexicanos, las mexicanas, ¿qué teníamos? Teníamos derechos otorgados por la Constitución. Es decir, la Constitución nos otorgaba los derechos. No es que nosotros fuéramos titulares de derechos por el solo hecho de ser humanos, de ser individuos, de ser mexicanas y mexicanos, no. Los derechos y las libertades de las que disfrutábamos eran, podíamos ejercerlas porque la Constitución nos las otorgaba. Y por supuesto, a partir del año 2011, ¿qué es lo que encontramos? Pues un cambio de paradigma importantísimo, porque como pueden ustedes observar, la Constitución a partir de esa reforma, lo que pone sobre la mesa es que la Constitución reconoce los derechos humanos de los que somos titulares las personas. ¿Qué quiere decir que reconozca? Bueno, me parece que una lectura que yo les quiero proponer es que significa que esos derechos preexisten a la propia Constitución. Entonces, como puede empezarse a observar, podríamos pensar entonces que hay un acercamiento muy importante hacia el justnaturalismo, podrían decir algunos. Otros estudiosos hablan de la posibilidad de un pospositivismo en materia jurídica, ¿verdad? En donde, por supuesto, que el derecho ya va adquiriendo pretensiones de corrección moral incluso, ¿no? Pero bueno, me parece que es muy importante que reflexionemos sobre esto, porque muchas personas se preguntan, se cuestionan, a ver, cuando los tribunales electorales están resolviendo sobre el ejercicio de los derechos político-electorales, ¿de qué filosofía, de qué teoría se nutre todo esto, ¿no? ¿De dónde abrevan los tribunales? ¿Qué filosofía orienta precisamente la adopción de todo este tipo de decisiones en un sentido determinado? Y eso es lo que yo les quiero proponer que platiquemos, que reflexionemos el día de hoy. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Como van a observar, les quiero proponer, para efectos de esta tertulia, que partamos de esta reflexión contextual que nos propone un filósofo con muchísima autoridad en Europa y, por supuesto, en América, que precisamente hace esta afirmación que quiero leer con ustedes. Él afirma que la Constitución no sirve para representar la voluntad común de un pueblo, sino para garantizar los derechos de todos y todas, yo agregaría, incluso frente a la voluntad popular. El fundamento de la legitimidad, a diferencia de lo que ocurre con las leyes ordinarias y las opciones de gobierno,
no reside en el consenso de la mayoría, sino en un valor mucho más importante y que es previo: la igualdad de todas y todos en las libertades fundamentales y en los derechos sociales. O sea, en derechos vitales conferidos a todas y a todos, como límites y vínculos, precisamente frente a las leyes y los actos de gobierno expresados en las contingentes mayorías. Lo que van a encontrar ustedes entre paréntesis es la obra donde Luigi Ferrajoli hace esta afirmación que me sirve para efecto de contextualizar la tertulia del día de hoy, nuestra reunión del día de hoy. ¿Qué significa esto? Como ya les venía platicando hace unos minutos, pues prácticamente parece que es un hecho no discutido, que precisamente los movimientos independentistas en el siglo XIX se construyeron, por supuesto, tomando como punto de partida el ideario francés. Los principios o las libertades o los derechos de libertad, de igualdad, de propiedad y de fraternidad. Y por supuesto, pues me parece que en aquel momento, si en el continente americano, pues prácticamente todo en el siglo, finales del siglo XVIII, principios del XIX, pues éramos colonias, éramos virreinatos, pues el tema que pesaba más en el ánimo, pues era la ausencia de libertad. Y precisamente la libertad es uno de los grandes generadores de esos movimientos de aquella época. Pero por supuesto que lograda la independencia, lograda la libertad, ¿verdad? En las constituciones de todo el siglo XIX, pues encontramos que precisamente la libertad va a ocupar un papel, un lugar central en lo que en aquella época en México se conocían como garantías individuales. El tema de libertad era muy importante. Pero por supuesto, les quiero platicar que la libertad siempre ha sido un tema de profundo debate. Y si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. En este debate, fíjense ustedes que en este debate, yo quisiera recordar aquí a otro filósofo que ha impactado importantemente nuestra actualidad. Quisiera recordar en este momento a Ronald Dworkin. Ronald Dworkin se hace una pregunta. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Ronald Dworkin se hace una importantísima pregunta. ¿Deben los jueces y juezas ser filósofos o filósofas? Y fíjense que Ronald Dworkin dice que si se trata de argumentar frente a valores en pugna y no solo aclarar, por supuesto que los filósofos y los jueces comparten una misma vocación. Aquí en esta imagen del lado izquierdo van a encontrar, por supuesto, van a encontrar a una filósofa de nuestra actualidad, Marina Gascón, van a encontrar a Luigi Ferrajoli, que es otro de los grandes filósofos de nuestra actualidad, y por supuesto la filosofía tiene cuño griego, ¿verdad? Y bueno, del lado derecho precisamente la idea de si es posible, si efectivamente cuando las juezas y jueces, cuando los tribunales resuelven, tienen la obligación o forman parte precisamente de esta vocación de filosofar cuando se están resolviendo los asuntos, sobre todo cuando existen valores que se encuentran en pugna. Y por supuesto, la libertad, cuando se habla de libertad, necesariamente se tiene que reflexionar, se tiene que argumentar por qué, en su caso, el ejercicio de un derecho humano, de libertad, como puede ser, fíjense ustedes, un derecho político electoral, la libertad para poder ser electa, la libertad para poder ser electo, porque estos derechos de libertad, por supuesto, que encuentran diferentes matices y adecuaciones dependiendo del ambiente, dependiendo de la disciplina en el que nos vayamos a mover.
Y esto me parece muy importante también por lo siguiente, y pediría por favor si nos pasamos a la siguiente lámina. Es muy importante porque, fíjense ustedes, a partir de nuestra independencia, por supuesto, y como ya les decía hace unos minutos, a ver, el liberalismo fue la bandera que orientó prácticamente la actividad de los poderes públicos. Una primera etapa de liberalismo libertario, ¿verdad? Es decir, todas las personas somos libres. El principio de autonomía individual, de autonomía personal, cobra un valor fundamental. Las personas pueden y deben desenvolverse en un ambiente de entera libertad. Por eso se llama liberalismo libertario, ¿no? Porque dentro del propio liberalismo, lo que se va a pugnar es por el ejercicio de la máxima libertad. Cada quien según sus capacidades. Bueno, y como se pueden imaginar, durante el siglo XIX, cuando las constituciones entendieron la libertad precisamente como el valor primordial, como el valor central, pues ¿esto qué generó? Pues por supuesto que generó también grandes abusos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de un liberalismo libertario, por supuesto, lo que podemos observar es que si cada quien según sus capacidades, pues esto empezó a generar, desde luego, tal vez ya no problemas de esclavitud, pero sí problemas de servidumbre, ¿verdad? Y bueno, esto en México lo conocimos perfectamente en el siglo XIX, porque esto fue una de las banderas que generó precisamente la Revolución Mexicana, ¿verdad? Porque, pues sí, las personas somos libres, pero realmente la esclavitud fue sustituida por servidumbres, ¿verdad? Los reinados fueron sustituidos por haciendas, por los hacendados, y esto que por supuesto pasó en México también se observó en otras latitudes, en otros países. Por supuesto, Estados Unidos también tiene experiencias muy importantes donde también el liberalismo libertario pues generó movimientos sindicales importantes que se apagaron a sangre y fuego. Y por supuesto Europa también. Entonces, precisamente, como se observaba que el liberalismo solo, cada quien según sus capacidades, generaba también ambientes de profunda desigualdad, se empezó a reflexionar precisamente en otro de los derechos naturales que ya desde los siglos XVIII y XIX habían sido abanderados con motivo de la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, que era la igualdad. Y bueno, esto es muy importante, ¿no? Porque, a ver, no se trata de que renunciemos al ejercicio de libertades, sí, pero esas libertades tienen que ser atemperadas, tienen que ser adjetivadas con otro derecho igualmente importante, que es el de la igualdad, es decir, el de que efectivamente las personas somos iguales, claro, y por supuesto que se hace cargo de que esa igualdad en la realidad muestra que no es tal. Y por eso, como ustedes recordarán, la Revolución Mexicana, ¿qué puso sobre la mesa? Bueno, a ver, sí tengo derecho a la educación, pero el hijo o la hija de un campesino tenían las mismas probabilidades del derecho a la educación que las personas que vivían en la capital o en otros lugares. Por supuesto que no. Y así podemos ir explorando diferentes alternativas, y lo que se veía efectivamente era una profunda desigualdad. Y por eso, recuerden ustedes que en la etapa del liberalismo libertario se habla de la primera generación de los derechos humanos, ¿verdad? Los derechos civiles y políticos. ¿Y qué se genera precisamente cuando se dan estas revoluciones de principios del siglo XX? Bueno, la necesidad de reconocer una nueva generación de derechos humanos, que son los famosísimos derechos sociales, ¿verdad? Los derechos sociales que son aquellos que pugnan, que sin renunciar, sin abrogar los derechos humanos de primera generación, los derechos sociales vienen precisamente
a atemperar el ejercicio de los derechos de primera generación, vienen a complementarlos. Si antes el Estado, en el liberalismo libertario, el Estado se guiaba por las máximas del dejar hacer y dejar pasar, como decían los franceses, ahora en los derechos sociales no, el Estado debe también jugar un papel importante sobre todo en el reconocimiento de que no todas las personas son iguales y que es necesario generar condiciones de igualdad. ¿Para qué? Para que todas las personas tengan la posibilidad del ejercicio de sus derechos de primera generación. Y por esa razón, entonces, empezamos a ver que después de la Revolución Mexicana y de la incorporación de los derechos sociales en nuestra Constitución, ¿qué empezamos a observar? Bueno, que se incorporaron derechos tan importantes como el derecho a la educación, ¿verdad? Y por eso, para mí, como seguramente para muchas y muchos de ustedes, pues tener el privilegio de haber estudiado nuestra licenciatura, nuestra preparatoria en educación pública, en la educación brindada por el Estado, es precisamente producto de esos derechos sociales, ¿verdad? Que nos facilitaron el acceso a una educación. Y, por supuesto, todo esto construido sobre la idea de libertad. Sí, de una libertad, vuelvo a insistir, precisamente sobre la premisa de que todas las personas somos iguales. Y seguramente varias de las abogadas que nos hacen favor de acompañar, de las damas que nos hacen favor de acompañar, van a decir, bueno, magistrado, pero las mujeres no éramos tan iguales, porque usted está hablando de la Revolución Mexicana y también ahí las mujeres no teníamos derecho a votar y difícilmente podíamos educarnos. Precisamente voy en esa dirección, Si me ayudan, por favor, a cambiar a la siguiente lámina. Yo les quiero platicar que efectivamente el derecho o los derechos de libertad y de igualdad, creo que podemos ubicarlos en tres grandes etapas que me parece muy bien que la siguiente lámina nos van a poner sobre la mesa para efecto de irlas desarrollando en este conversatorio. Primero, fíjense ustedes que se reconoce en el tratamiento de los derechos humanos de libertad y de igualdad una etapa que se puede identificar como el Estado legislativo de derecho. Si le damos avanzar otra vez, por favor. Perfecto, ahí estamos muy bien. Perfecto. El Estado legislativo de derecho, fíjense ustedes que, bueno, es un gobierno de las leyes en donde las constituciones, ¿qué son las constituciones políticas en esa etapa del Estado legislativo de derecho? Pues las constituciones son documentos de tipo político. ¿Para quién está direccionada la Constitución? Para los políticos, ¿verdad? Para los que hacían política, las constituciones no eran vistas como un documento de tipo jurídico. Y por supuesto, ¿dónde creen ustedes que estaban los derechos o las garantías individuales? ¿En las leyes? Estaban en la Constitución. Y luego entonces, las leyes, ¿cómo traducían los derechos? Pues básicamente recargaban y le daban un papel central a la libertad. Y como ya les comenté, pues la libertad por sí sola, si no es atemperada, si no es entendida en consonancia con otros derechos humanos, puede generar gravísimas desigualdades, ¿verdad? Puede provocar, pues sí, que se sustituya la esclavitud, pero que sea reemplazada por la servidumbre. Y por eso, les vuelvo a repetir, los derechos sociales ocupan un papel muy importante. Y efectivamente es ahí donde entra a jugar un papel muy importante lo que se conoce como el Estado constitucional de derecho. Las constituciones empiezan entonces a tomar un papel importante en la construcción de los destinos y de los gobiernos de las naciones. Sí, las constituciones empiezan a jugar un papel muy relevante porque también las constituciones empiezan a ser tomadas en cuenta. Sin embargo, fíjense ustedes que esto no va a ser suficiente porque las experiencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pone sobre la mesa los tribunales de Nuremberg? Los tribunales de Nuremberg nos ponen sobre la mesa que a veces las constituciones y las leyes por sí solas no son suficientes, porque precisamente el régimen nazi lo que apelaba es que tanto su constitución como sus leyes justificaban precisamente
un régimen nazi en los términos que quedaron registrados en la historia. ¡Qué barbaridad! Y si me ayudan a darle, por favor, avanzar a esta lámina para que parezca la... Exacto, muchísimas gracias. Fíjense ustedes que al terminar la Segunda Guerra Mundial, como observamos que las leyes y las constituciones no son suficientes, tenemos que evolucionar. Por eso la lámina trata de demostrar una maquinaria en la construcción de una idea. La humanidad ya reemplazó al poder divino de los reyes. Tomó su lugar, que la soberanía y el poder radica en el pueblo y en el gobierno de las leyes. Y por supuesto que esta última forma de entender al gobierno, a entender a las naciones, a entender a las sociedades, ha ido en construcción, ha ido evolucionando. Primero en una etapa de Estado legislativo de derecho, que ya traté de describir a grandes rasgos, luego en un Estado constitucional de derecho, en donde efectivamente los derechos sociales se empiezan a incorporar en las constituciones, pero sin embargo esto no era suficiente. Y después de la Segunda Guerra Mundial y esta experiencia de los tribunales de Nuremberg, se pone sobre la mesa, fíjense ustedes, la necesidad, por una parte, de un derecho supranacional, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Y estoy seguro que varios de ustedes efectivamente empezamos a detectar que a partir de 1948 se empiezan a emitir importantísimas declaraciones, ¿verdad?, reconociendo los derechos humanos, la Declaración Americana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se empiezan a celebrar muchísimos tratados internacionales que vienen a proteger a los derechos humanos. Se empieza a construir un aparato internacional de protección de los derechos humanos. La Sociedad de las Naciones es reemplazada por la Organización de Naciones Unidas. Por supuesto, se edifica la OEA, la Organización de Estados Americanos, y así en los diferentes continentes. Pero además, a la par, se construye un aparato institucional muy importante. Tratándose del sistema regional del continente americano, por supuesto, estamos refiriéndonos precisamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este Estado constitucional democrático y social de derecho. ¿Por qué es democrático? Porque efectivamente se entiende que el derecho proviene de la democracia. ¿Y por qué es democrático? Porque precisamente a través del poder legislativo, cuyo origen tiene en las elecciones, porque en las elecciones es la forma a través de la cual el pueblo participa en la construcción del poder legislativo, nombrando representantes que se van a hacer cargo de una tarea fundamental del Estado. ¿Cuál es esa? La emisión de las leyes. Es la tarea más importante, incluso por eso nuestras constituciones. ¿Cuál es el primer poder que aparece? ¿El Ejecutivo? No, el poder más importante es el poder legislativo, porque incluso el poder legislativo, como ustedes lo ven en la definición, se conforma por representantes del pueblo o representantes de las entidades federativas, tratándose del Senado de la República. Y ambas cámaras, por supuesto, son depositarias, recipiendarias de la facultad legislativa del Estado. Es la tarea más importante. El Poder Ejecutivo tiene que cumplir esas leyes, ejecutar esas leyes, administrar esas leyes. Y el Poder Judicial, precisamente, tiene depositada la función de resolver los conflictos que pudieran suscitarse con motivo de la aplicación de esas leyes. ¿Y por qué es social de derecho? Porque fíjense ustedes precisamente que la idea de igualdad ha permeado fuertemente en la construcción del Estado de Derecho. Es decir, buscar que todas las personas, todos los individuos que componen una sociedad, un grupo social, puedan participar y puedan tener las mismas expectativas en la construcción de sus proyectos personales. Esto es sumamente importante. Si me ayudan, por favor, con la siguiente lámina. Y precisamente, les quiero comentar que México forma parte de esta forma de entender al derecho. México, como ustedes saben, es suscriptor de múltiples tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y por supuesto, entre los derechos humanos, como lo vemos en esta siguiente lámina, estos derechos humanos están edificados, están construidos
a partir de una interacción entre todos y cada uno de ellos. Me refiero a que los derechos humanos, por supuesto, se van a aplicar, se van a conducir con base en los principios de interdependencia, indivisibilidad, progresividad y universalidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que los derechos humanos tienen siempre que ejercerse en un ambiente de sincronización entre todos y cada uno de ellos. Si me pudieran ayudar, por favor, con la siguiente lámina. Esto es muy importante, les vuelvo a repetir, porque México forma parte de ese concierto. Y si pudiéramos, perfecto, ahí estamos muy bien, gracias. México forma parte precisamente de esta forma de entender al derecho. De entender al derecho, insisto, como precisamente el ambiente propicio para el ejercicio de los derechos humanos, de libertad, y por supuesto esa libertad construyendo el ambiente propicio, el ambiente más conveniente para que todas las personas puedan eventualmente ejercer sus capacidades. El derecho a la salud es otro derecho social sumamente importante, ¿verdad? Y por supuesto que han venido sumando distintos tipos de derechos sociales para efectos precisamente de perseguir esa igualdad, ¿no? Entre otros derechos sociales muy importante es la posibilidad de formar sindicatos, por ejemplo, en la protección de los derechos laborales. Y así podemos ir explorando diferentes derechos que en esta segunda generación fueron incorporados. Pero bueno, ya tenemos una constitución que recupera todos esos derechos humanos de primera y segunda generación. Claro, me van a decir, magistrado, pero también hay derechos de tercera generación y derechos de cuarta generación. Completamente de acuerdo con ustedes. Pero para efectos de esta plática, como estamos en el ambiente de los derechos político-electorales, ¿verdad? Vale la pena recordar que estos básicamente se están construyendo sobre dos postulados centrales, el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad. Y viene entonces a continuación una pregunta que yo les quiero proponer en esta reflexión. ¿Es indispensable una justicia constitucional para la construcción de un Estado constitucional, democrático y social de derecho? Y yo les quiero comentar que grandes pensadores a los cuales yo me adhiero, como es Robert Alexy, nos afirma que sí, porque la democracia no solo es electoral y no solamente es discursiva, sino también es argumentativa, requiere de razones. ¿Por qué? Porque todas las personas somos racionales y podemos entender razones, es argumentativa. Entonces, apoyados en argumentos que, dice Robert Alexy, deben estar direccionados a que sean argumentos correctos y razonables, con ellos se puede soportar la legitimidad de la actuación judicial. ¿Por qué? Porque muchos han dicho, a ver, ¿cómo? Si las leyes las emite el poder legislativo, si el poder ejecutivo también es resultado de una elección popular y los jueces, las juezas, los tribunales no son resultado de una elección, ellos están legitimados para poder realizar una actividad tan importante. Y nos dice Robert Alexy que sí. ¿Y dónde radica esa legitimidad? Pues precisamente en que los tribunales tienen que argumentar, tienen que explicar las razones por las cuales una ley, una constitución, debe ser entendida en un sentido determinado. Por supuesto que alrededor de los tribunales, me van a decir varias y varios de ustedes, pues se conjugan muchos factores, muchos elementos, como que los tribunales deben ser, por supuesto, órganos especializados, que deben ser órganos imparciales, que deben ser órganos neutrales, que deben ser, que esto recupera, por supuesto, la tradición romana, donde ya incluso se reconocía la figura del pretor, o que incluso hasta en la época de los reyes, pues los reyes también tenían que juzgar a veces, o no solamente muchas veces, tenían que juzgar, por supuesto, los conflictos, porque los conflictos siempre han sido parte de las sociedades, ¿verdad? En toda sociedad hay conflictos,
¿Por qué? Porque los satisfactores no son universales, no son inacabables. Los satisfactores son limitados. Dicho esto con un ejemplo muy sencillo, la candidatura de un partido político para un distrito electoral uninominal, repito, la candidatura de un solo partido político para un distrito electoral uninominal solo es una. Y puede haber 2 o 3 o más personas que quieran esa candidatura, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que puede haber conflictos y que esos conflictos entonces tengan que ser resueltos. Y por supuesto que estamos en un ambiente de personas iguales. Entonces, ¿qué instrumento vamos a tener precisamente? ¿Qué instrumento vamos a tener precisamente para resolverlos? El derecho. Incluso, les quiero proponer, si reconocemos que los derechos a la participación política y sobre todo a la no discriminación, porque recuerden ustedes que la forma más evidente a través de la cual se puede observar la violación al principio de igualdad es a través de la discriminación. Entonces, si los derechos a la participación política y a la no discriminación son precondiciones, es decir, es el ambiente necesario para la democracia, entonces todo esto debe ser tutelado constitucionalmente para hacer posibles los procesos democráticos. Y entonces esa protección supone un control judicial, porque recuerden ustedes, aquí hago un paréntesis, para remarcar la importancia del control judicial, cómo se resolvían los conflictos electorales en México hasta antes de la existencia de los tribunales electorales. Pues a través de los colegios electorales, ¿verdad? Los colegios electorales, ¿cómo resolvían los conflictos electorales de una elección? Pues políticamente. Y México, por supuesto, transitó por una larguísima experiencia donde un partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional, ¿verdad?, durante muchísimos años ocupó un papel central en la composición de los gobiernos. ¿Y qué significaba esto? Pues que básicamente entonces los conflictos, ¿cómo se resolvían? Pues a partir de intereses políticos, ¿verdad? Entonces, esa es una parte importantísima que México ya exploró durante muchos años. Y se tomó la decisión, siguiendo también los tratados internacionales, de que fuera un control judicial, precisamente el que favorezca ese diálogo institucional, incrementando la calidad deliberativa de los procesos de decisión y haciendo ver a las partes involucradas el peso, el beneficio de que los conflictos se resuelvan a través de razones y puntos de vista que incluso a veces en muchas ocasiones, por las partes en conflicto, no han visto o no han tomado en cuenta, o incluso a veces a partir de esas razones, de esos razonamientos, se pueden poner sobre la mesa contradicciones o hasta puntos débiles en la fundamentación de las decisiones, como por ejemplo quedaba evidenciado cuando los conflictos en México se resolvían a través, insisto, de los colegios electorales. Entonces, yo les quiero proponer que lo que se persigue al construir un Estado constitucional, democrático y social de derecho, y no solamente un Estado con derecho, no solamente un Estado con derecho, es que se camine siempre en la dirección de que las normas jurídicas acompañan y facilitan y también hacen posible una sociedad más productiva, una sociedad que busca mayor equidad, porque recuerden ustedes que la equidad es la justicia aplicada al caso concreto, y sobre todo, y quiero insistir, una sociedad más pacífica. ¿Por qué? Porque los conflictos se van a resolver a través de razones. Si pudiéramos avanzar, por favor, a la siguiente lámina. Fíjense ustedes que precisamente los tribunales y el Estado constitucional, democrático y social de derecho va caminando en esa dirección. Esa es la hoja de ruta, el horizonte que se busca construir. Una sociedad, insisto, más productiva, equitativa y sobre todo pacífica. Y por supuesto, con mayor seguridad para todas y todos. Ahora, ¿qué tipo de ciudadanía requiere precisamente la construcción de un Estado constitucional
democrático y social de derecho. Bueno, yo les quiero proponer que precisamente un Estado constitucional, democrático y social de derecho debe partir o requiere de una ciudadanía que tenga como principios orientadores los tres siguientes. Primero, un principio de autonomía personal. ¿Qué debemos entender por este principio de autonomía personal? Por supuesto, me estoy refiriendo a contar con las libertades necesarias para realizar los propios fines, sin afectar o perjudicar a terceros. Ahí es donde en la autonomía personal empieza a ser acto de presencia, por supuesto, la igualdad. Está atemperada. No se trata de lograr los propios fines. Se trata de lograr los propios fines sin afectar o perjudicar a terceros. Y podríamos ahí entender, como les comentaba hace unos minutos, sobre todo los derechos políticos y civiles, ¿verdad? Pero por supuesto, otro principio que debe ser tomado en cuenta para la construcción de este tipo de ciudadanía, me parece, es el principio a la dignidad personal. Y miren, ya desde Kant, precisamente cuando examinaba los derechos a la personalidad, se empezaba precisamente a reflexionar sobre la idea de lo que era la dignidad personal. Y por supuesto, Kant proponía, por una parte, en donde cada persona es un fin en sí mismo y no un medio para los fines de los demás. Por supuesto, alrededor de la dignidad personal, me van a decir ustedes con mucha razón, bueno, hay posturas metafísicas de tipo religioso, ¿no? Porque también, por supuesto, el concepto de dignidad es un concepto también que maneja la religión. Pero bueno, también les quiero comentar que también secularmente, de manera laica, el concepto de dignidad personal también puede ser explorado como nos lo proponía Kant, en donde, por supuesto, con esta definición que les comentaba hace unos minutos, no se apela de ninguna manera a un origen divino. Y por supuesto, hay también quienes son escépticos, ¿no?, sobre la dignidad personal. Algunos dicen, ese concepto de dignidad personal es vacío. Realmente es un concepto discursivo. Sin embargo, les quiero comentar que frente a este escepticismo, me parece que la gran mayoría de la doctrina ha caminado en la lógica de que es un concepto que tiene, por supuesto, profundas raíces filosóficas, teóricas que lo justifican, y entre otros, por ejemplo, otro gran filósofo español, Ernesto Garzón, nos propone entenderlo a la dignidad personal como aquel principio que fija un umbral mínimo a partir del cual pueden diseñarse regulaciones para la adjudicación o distribución de bienes en una sociedad. Fíjense ustedes nada más, ¿no? ¿Qué significa esto? Dice otro gran maestro mexicano, al que yo sigo con mucho respeto y mucho afecto, al doctor Rodolfo Vázquez, que seguramente muchas y muchos de ustedes conocen tanto como su servidor. El maestro Rodolfo Vázquez, incluso analizando la igualdad en un ambiente de liberalismo, nos dice que el derecho, más bien el principio de la dignidad personal, es aquel en donde todas las personas deben ser tratadas sin crueldad y sin humillación. Fíjense cómo estamos tratando de hacer ejercicios para darle un contenido a la dignidad personal. Es decir, el maestro Rodolfo Vázquez nos dice, de lo que se trata es de confrontar el liberalismo del miedo, porque el liberalismo solo puede generar miedo. Y si entendemos el liberalismo atemperado con la igualdad, podemos entender que debe generarse un ambiente donde las personas no sean tratadas ni cruelmente, ni se les humille, ¿no? Es decir, que se les trate igualitariamente, sin discriminación, en la satisfacción de sus necesidades, de las necesidades biopsíquicas básicas de todas las personas. Finalmente, el último principio que nos proponen es tomar precisamente el principio de igualdad. Esta directiva me parece muy importante porque, como ya les he venido platicando, pues implica el trato igual a todas las personas y que permita determinar
¿cuándo está justificado establecer diferencias jurídicas a partir de la presencia de rasgos distintivos relevantes que pudieran configurar una discriminación positiva? Y muchos de ustedes seguramente me van a decir, por supuesto, las acciones afirmativas, ya vamos a platicar de eso precisamente, ¿no? Y por supuesto, les quiero platicar que esto encuentra cuño en los derechos económicos, sociales y culturales de segunda generación, a los que nos hemos venido refiriendo. Si pudiéramos avanzar en la siguiente lámina, por favor. Bueno, estos son los principios que les quiero proponer, y por supuesto, no es que yo los construya. Les quiero platicar que esta disertación, esta reflexión que comparto con ustedes, la he construido a partir de la lectura, especialmente, no únicamente, especialmente de un libro que a mí me generó un impacto muy importante, y que me ha servido mucho para las reflexiones que tenemos que hacer luego cuando resolvemos asuntos en donde se ven involucrados los derechos humanos. Les digo el libro. El libro se llama Derechos Humanos, una lectura liberal igualitaria, del maestro Rodolfo Vázquez, profesor de nuestra Universidad Nacional, en conjunción con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el ITAM. Es un libro muy interesante que les propongo y los invito a que lean y a que reflexionen también. Él nos está proponiendo que esta ciudadanía, por supuesto, esté construida sobre los principios que ya platiqué hace un momento, pero también que en ese Estado constitucional, democrático y social de derecho, se guíe por valores que son sumamente importantes. ¿Qué valores son los que deben orientar precisamente la construcción de este Estado? El primero que les propongo es el valor del pluralismo. ¿El pluralismo qué significa? ¿Por qué es importante el pluralismo? Porque posibilita la diversidad social y cultural a través de definición de bienes o necesidades que no pueden decidir si se dan o no se dan. Y además, que pueden también reconocer la existencia de diferencias. Y me van a decir válidamente aquí, entonces el pluralismo pues, reconoce la posibilidad de que en México existan diferentes religiones. ¡Claro! ¿El pluralismo entonces reconoce la posibilidad de que yo me afile a un partido político o no? Por supuesto. ¿El pluralismo reconoce entonces también la posibilidad de que en México reconozcamos a los pueblos y comunidades indígenas? También. Fíjense qué importante es entonces el pluralismo. El pluralismo es importantísimo en la construcción entonces de un Estado constitucional, democrático y social de derecho. El segundo valor que yo les quiero proponer es el valor de la imparcialidad. Y por supuesto, recuerden ustedes que esto lo estamos viendo porque es necesaria una justicia constitucional en la construcción de ese Estado constitucional, democrático y social de derecho. Bueno, porque en el valor de imparcialidad va a implicar que se atienda cualquier conflicto en términos de principios generales, sin permitir que las preferencias, prejuicios o estereotipos personales de la judicatura influyan en el resultado o resolución de un conflicto, de un litigio. Y por eso la imparcialidad es un elemento central para efecto de la labor que realizan los tribunales constitucionales. Fíjense ustedes qué importante es esto. Es fundamental que las juezas y los jueces, que las magistradas y los magistrados, las ministras y los ministros seamos imparciales, porque eso nos va a permitir, con base en principios generales y sin permitir que preferencias, estereotipos o prejuicios personales influyan en el resultado de la solución de un conflicto. Esto es importantísimo, sobre todo, ¿por qué? Porque va de la mano con el pluralismo, ¿verdad? Si reconocemos que el pluralismo es un valor central, la imparcialidad se vuelve fundamental para efectos de ese pluralismo. Otro valor importantísimo, el valor de la tolerancia. Este valor de la tolerancia debe ser también entendido en la igual consideración y respeto a las personas, en el contexto precisamente del pluralismo al que ya me referí, a ese pluralismo diferenciado. Y eso es muy importante porque si no hay tolerancia,
pues prácticamente el pluralismo se extingue. Si hay una sola forma de entender las cosas, el pluralismo se acaba. Y por supuesto, ¿cuál sería la forma de entender las cosas? Por la de la mayoría, ¿verdad? Y la mayoría es contingente, es decir, la mayoría no es inamovible, la mayoría puede ir cambiando, puede ir variando, dependiendo del tema que se trate. Por eso el pluralismo es fundamental y la tolerancia cobra también un aspecto muy importante precisamente en la construcción, precisamente de esos valores cívicos que son necesarios para la construcción del Estado constitucional, democrático y social de derecho. Otro elemento importantísimo, el valor de la responsabilidad de los funcionarios públicos, porque esto implica la capacidad, fíjense ustedes, nada más y nada menos, de comprometerse no solamente con uno mismo, sino con los demás. A ver, esto no quiero que suene románticamente, pero el valor de la responsabilidad de los funcionarios públicos es un elemento y un tema nuclear y de mucha actualidad. Precisamente los temas de transparencia, de rendición de cuentas, de acceso a la información pública, son temas que precisamente van en esa dirección, que apuntan hacia la responsabilidad de los funcionarios públicos, porque le permiten a la ciudadanía ejercer el derecho de control sobre las y los funcionarios públicos y también le posibilita, por supuesto, a las ciudadanas y ciudadanos participar en el ejercicio del gobierno. Por eso, las instituciones que nos rodean, como por ejemplo el Instituto Nacional, el INAI, ¿verdad?, ocupa una tarea muy importante. Y las leyes en materia de transparencia y rendición de cuentas, y por supuesto las leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, son importantísimas porque los funcionarios, repito, además de que, por supuesto, hacemos un compromiso con nosotros mismos, hacemos un compromiso hacia los demás. Y si ese compromiso es quebrantado, debemos ser susceptibles de que se nos finquen las responsabilidades por no haber cumplido ese compromiso. Otro valor fundamental en la construcción precisamente de esta ciudadanía, de esta justicia en este ambiente de Estado constitucional, democrático y social de derecho, el valor de la solidaridad. Fíjense ustedes que en el valor de la solidaridad, yo quisiera proponerles que la entendamos como fundada en la justicia y en el reconocimiento mutuo de los derechos humanos, de modo que exista una conciencia conjunta de derechos individuales, es decir, que estemos conscientes de que todas las personas que nos rodean también son titulares de derechos humanos, a partir del reconocimiento de que todas las personas tenemos necesidades básicas comunes y que adoptamos acciones, sobre todo adoptamos acciones para eliminar cualquier forma de discriminación. Como ven aquí, estos elementos precisamente van en esa lógica de construcción de una libertad o de un liberalismo igualitario. Otro elemento importantísimo, otro valor importantísimo que les propongo es el de la deliberación pública. Pero fíjense, no es una deliberación pública sin pluralismo, de ningún modo es una deliberación pública sin imparcialidad, tampoco estamos hablando de una deliberación pública sin tolerancia, no estamos hablando de una deliberación pública sin responsabilidad de los funcionarios públicos y menos de una deliberación pública sin solidaridad, no. Estamos hablando de una deliberación pública que reúna, que conjunte, que respete, que observe, que salvaguarde el pluralismo, la imparcialidad, la tolerancia, la responsabilidad de los funcionarios públicos y, por supuesto, la solidaridad entre las personas. Efectivamente, fíjense ustedes que en un ambiente laico, como en el que nosotros nos desenvolvemos, debe ser ampliamente incluyente. Hay un filósofo que les recomiendo que consulten, John Rawls, en un libro llamado Liberalismo Político. Él pugna por un consenso en donde las diferencias entre razones públicas y razones privadas nos permitan distinguir los ámbitos de deliberación. Hay otro gran pensador, Jürgen Habermas, él postula la existencia de una esfera pública informal y una esfera pública formal, de modo que las razones religiosas que puedan traducirse, fíjense qué interesante, las razones religiosas que puedan traducirse a razones seculares, es decir, laicas, pueden ingresar al debate público
y eventualmente ser recuperadas y hasta ser coercitivas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, cómo una razón de tipo religioso se pudo secularizar, se pudo hacer laica e ingresar al debate público y eventualmente ser coercitiva. El robo, ustedes saben que en varias religiones el robo es un pecado. Bueno, este pecado construido en ambientes religiosos se pudo secularizar, se pudo hacer laico y se pudo traducir a un ambiente de laicidad y ingresó como un delito, ¿verdad? Y ese delito es punible y el Estado lo puede perseguir. Entonces, Jürgen Habermas me parece muy interesante, en un libro que se llama Entre razón y religión, hace ese tipo de reflexiones para efecto de la deliberación pública. Les quiero proponer entonces que un régimen democrático alcanza legitimidad en la medida en que sus decisiones resultan de una deliberación plena y abierta entre todos sus grupos, todos sus cuerpos y todos sus representantes. Es decir, se trata de tomar las mejores decisiones tomadas precisamente en este ambiente de pluralismo, de imparcialidad, de solidaridad. Bueno, ahora, si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Les quiero proponer algunos casos emblemáticos. Si avanzamos un poco más en la lámina, por favor, para que despliegue todo. Perfecto. ¿Hay una más? Ahí estamos, perfecto. Creo que hay una más todavía. Ahí estamos todos, perfecto. Yo les quiero proponer, porque también aquí vamos a hablar de derechos político-electorales, y ese es el compromiso de este conjunto de reflexiones, ¿verdad? Que hablemos de un liberalismo igualitario precisamente en el ejercicio de los derechos político-electorales. A ver, fíjense ustedes que en el caso del derecho de las mujeres y su autonomía personal, como platicamos hace unos minutos, por supuesto que las mujeres hasta hace muy pocas décadas no habían disfrutado de un ambiente de igualdad. Es un ambiente de igualdad sustantivo que estamos en este momento en construcción, ¿verdad? Y ahí el verdadero problema es que se requieren intervenciones del derecho para efecto de construir en beneficio de las mujeres un garantismo que elimine las diferencias de género y que sirva, de hecho, para la realización de esa igualdad en su sentido más amplio posible, nos dice, entre otros, el maestro Luigi Ferrajoli, cuando él reflexiona sobre el principio de igualdad y la diferencia de género, cuando está precisamente él platicando sobre el derecho de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres. A ver, y aquí vale la pena platicar, la justicia electoral, por supuesto que se ha hecho cargo de asuntos muy importantes sobre el derecho de las mujeres y su participación política. Entre otros asuntos, ¿le suena la violencia política en razón de género? Entre otros casos, ¿le suenan las acciones afirmativas que hasta hace muy poco tiempo existían en materia de paridad? Digo, recientemente la paridad de género ya se volvió un principio constitucional, como ustedes muy bien lo saben, pero antes la paridad tiene cuño de acciones afirmativas. ¿Por qué? Porque a partir de la lectura de los tratados internacionales se entendió que las mujeres no estaban en un ambiente de igualdad sustantiva con los varones y que no se les permitía a ellas el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales. Entonces, precisamente, ese ambiente de liberalismo igualitario en las mujeres me parece que encuentra un ejemplo muy, muy, muy claro precisamente de cómo los derechos político-electorales podrían entenderse, podrían reflexionarse a partir de un liberalismo igualitario. Dicho en otras palabras, me parece que aquí lo que trato yo de explicar es que estamos defendiendo precisamente la construcción de modelos en donde perseguimos una igual valoración jurídica de las diferencias.
Y por supuesto que esto va arropado en la idea de construir un sistema de garantías que nos permitan precisamente asegurar su efectividad, porque de nada sirve que digamos que debe haber principio de paridad si no hay medios de defensa que así lo garanticen. Y ustedes saben que la justicia electoral ha dictado múltiples sentencias en donde se salvaguarda, se protegen precisamente el principio de paridad o el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Otro principio importantísimo, otro derecho importantísimo en un ambiente de liberalismo igualitario, el de los niños y las niñas, por supuesto, los derechos de la niñez. Aquí, por supuesto, el principio del interés superior de la niña y niño, que reconoce su bienestar por encima de otros intereses para regular las decisiones de las autoridades públicas. Entre otros derechos, sobresale el de tener acceso, por ejemplo, a una educación laica, porque reconoce que los valores cívicos, y esto es muy importante, los valores cívicos, no sé si coinciden conmigo o no, pero yo creo que los valores cívicos no se adquieren hasta la edad adulta, se adquieren desde la niñez, desde la infancia. Y por eso la educación laica es un elemento fundamental en la construcción de ciudadanía, porque requieren, por supuesto, de un proceso educativo que debe, y yo coincido con quienes así lo afirman, desde la niñez. Y por supuesto, también ha habido sentencias de la justicia electoral que salvaguardan los derechos de las niñas y los niños. Recuerdo ahorita algunos asuntos muy interesantes de nuestra sala regional especializada y de nuestra sala superior, en donde se ha custodiado el uso de los niños y las niñas para fines de propaganda político-electoral. Y por supuesto, la justicia electoral, los derechos político-electorales, cuidan y custodian los derechos de la niñez. Otro tema que me parece muy interesante, el de los derechos sociales. Precisamente, considero que el Estado debe actuar decididamente y ser protagonista en el respeto, protección y garantía y promoción de los derechos sociales. Y siempre se tratará de una tarea urgente, sobre todo para minimizar los costos dramáticos generados por la desigualdad. Ustedes bien saben que en nuestro país, precisamente, las juezas, los jueces debemos ser muy cuidadosos de las condiciones de las y los justiciables. Por ejemplo, cuando se acercan los pueblos y comunidades indígenas con nosotros, tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que darles acceso a la jurisdicción del Estado, ¿no? Cuando se acerca una persona con discapacidad, tenemos que ser igualmente cuidadosos. Y ya hay sentencias del Tribunal Electoral en donde dice que tratándose de los derechos político-electorales de personas con discapacidad, debemos ser igualmente cuidadosos. ¿Para qué? Porque sabemos que precisamente las personas que sufren de alguna discapacidad no se encuentran en igualdad de condiciones con las personas que normalmente ejercen sus derechos político-electorales. Por ejemplo, recuerdo una sentencia muy emblemática del Tribunal Electoral en donde se ordena a una persona que era justiciable, que era invidente, que el actuario, la actuaria, le leyera la sentencia que había obtenido a su favor. Entonces, esto es muy importante, que haya sensibilidad. Y como ven, esto va en el ambiente de los valores y principios a los que me referí inicialmente. Otro derecho importantísimo, el derecho a la salud. A ver, todos sabemos que en la actual pandemia, que en gran parte es lo que ha provocado que no estemos juntos y juntas en este momento, sino a través de este mecanismo estemos celebrando esta tertulia, el derecho a la salud tiene un papel fundamental. El derecho a la salud, por supuesto, es un derecho de segunda generación, ¿verdad? Es de los derechos sociales. ¿Y qué creen? Que para las autoridades electorales el derecho a la salud ha sido un tema central para ver si se realizan o no las elecciones del año que entra. Les quiero platicar que en la experiencia internacional muchos países han suspendido sus procesos electorales por la pandemia. Sin embargo, las autoridades electorales en México hemos coincidido que también la democracia no se puede detener, porque no nos podemos quedar sin un poder legislativo. La Constitución no nos autoriza que el poder legislativo que fue electo en 2017-2018 actúe más allá de 2021, ¿verdad? La Constitución así lo establece.
Igual y seguramente como ustedes donde viven, pues también va a haber renovación de sus ayuntamientos, de sus congresos locales, claro, pero también la justicia electoral, las autoridades electorales administrativas, el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales, los tribunales electorales locales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estamos conscientes de lo sumamente importante que es la protección a la salud, como un valor prioritario, incluso, sin salud no hay nada, ¿verdad? Si no tenemos salud, pues ¿qué posibilidad tenemos de ejercer los demás derechos? Es un derecho prioritario, fundamental, y por eso todas las autoridades electorales hemos tomado distintas decisiones para efecto de que la democracia no se detenga, para efecto de que las ciudadanas y los ciudadanos tengamos la posibilidad de ejercer nuestros derechos político-electorales. Y por eso van a ver ustedes que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos tomado muchas decisiones precisamente para que la democracia no se detenga, pero también para custodiar, para proteger el valor fundamental de la salud. Por ejemplo, ustedes bien saben que ya en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está a punto de entrar en vigor el juicio en línea en materia electoral, que es un mecanismo que va a posibilitar la protección a la salud. Y esto, pues, me parece que pone sobre la mesa un caso muy evidente de protección a la salud en armonía con los derechos político-electorales. Y eso, por supuesto, es en un ambiente de liberalismo igualitario, y es en un ambiente de Estado constitucional, democrático y social de derecho. Finalmente, otro caso emblemático, el de los derechos comunitaristas o también derechos colectivos. Me estoy refiriendo nada más y nada menos a nuestros pueblos y comunidades indígenas. En un ambiente de liberalismo igualitario, precisamente nuestros pueblos y comunidades indígenas deben ser tratados como iguales, ¿verdad? Deben ser tratados en el sentido de que no hay una mayoría que doblega o sojuzga a los pueblos y comunidades indígenas. Les quiero platicar que en México durante muchos años, como pasaba en todo el mundo, México no era la excepción. En México, en el tema de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, implementó durante muchos años políticas asimilacionistas e integracionistas, es decir, que los pueblos y comunidades indígenas se igualen a nosotros, que ellos se parezcan a nosotros. ¿Por qué? Porque son minorías, ¿verdad? Hay una cultura dominante. Eso es lo que demostraban esas políticas. Pero les quiero platicar que a partir de la suscripción de diversos tratados internacionales, como es el Convenio 169 de la OIT, y por supuesto, diversas declaraciones que reconocen a los pueblos y comunidades indígenas, incluso desde el año 2001, la reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas, México transitó hacia un modelo de pluralismo cultural y se reconoce que México se compone de distintas culturas y reconoce a nuestros pueblos y comunidades originarios, ¿verdad? ¿Y cuál es el mandato que tenemos ahora los tribunales electorales? Porque, vuelvo a insistir, estas reflexiones buscan aterrizar el liberalismo igualitario precisamente en el ejercicio de los derechos político-electorales. Bueno, que podemos observar que cuando se trata de conflictos de pueblos y comunidades indígenas, la resolución de esos conflictos no se hace tomando solamente como base las leyes, de ninguna manera. Se toman en cuenta los sistemas normativos indígenas, es decir, el derecho indígena. Los tribunales electorales debemos, además de tomar en cuenta la Constitución, los tratados internacionales, tenemos la obligación de tomar en cuenta el derecho indígena, que está reflejado en los sistemas normativos indígenas de nuestros pueblos y comunidades. Y les quiero platicar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene mucha experiencia sobre estos tópicos, porque precisamente, como ustedes saben, entre otros estados, a ver, desde la Ciudad de México hay pueblos y comunidades indígenas, Incluso, si no recuerdo mal, el día de ayer hubo una sentencia muy importante de la Sala Superior en donde se establece
el tema de las circunscripciones electorales en pueblos y comunidades indígenas de la Ciudad de México. También les quiero platicar que, por ejemplo, acá en Jalapa, desde donde tengo el gusto de saludarlas y saludarlos, Jalapa se ocupa, entre otros estados, de Veracruz, de Tabasco, de Campeche, de Yucatán, de Quintana Roo, de Oaxaca y de Chiapas y Oaxaca. Y como se imaginarán, acá se concentra el mayor número de personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Y les quiero platicar de que de los 570 municipios de Oaxaca, de 570, 418, sus ayuntamientos los renuevan por sistemas normativos indígenas. Entonces, imagínense qué importante es el sistema normativo indígena para efecto de la celebración de las elecciones precisamente en los ayuntamientos para su renovación. ¿Y esto cómo es posible construirlo? Precisamente, y eso es lo que yo les propongo reflexionar en esta tertulia, pues es que esto es posible porque estamos en un ambiente de liberalismo igualitario. Es decir, todos gozamos de libertades, sí, por supuesto, pero esas libertades deben atemperarse, deben construirse en un ambiente de igualdad, construyendo valores como ya a los que ya me referí, construyendo principios a los que ya me referí también. Y creo que de esa manera es posible precisamente demostrarles a ustedes, reflexionar con ustedes, que cuando un tribunal constitucional, todos los tribunales son constitucionales. ¿Por qué son constitucionales? A ver, nuestra Suprema Corte de Justicia, pues es el más alto tribunal del país, conoce de las acciones de inconstitucionalidad, conoce de las controversias constitucionales, conoce en algunos casos del juicio de amparo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es última instancia en materia de justicia electoral, ¿verdad? Todos los tribunales tienen la capacidad de hacer control de constitucionalidad, ya se reconoce a partir del año 2011 en nuestro país y a partir de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, lo que les quiero proponer precisamente es que cuando se resuelven asuntos y las personas muchas veces se preguntan, ¿y por qué resolvió así el tribunal? Bueno, porque yo les propongo que cuando los tribunales resolvemos, precisamente hacemos estos ejercicios en donde estos principios, en donde estos valores deben ser tomados en cuenta. Imagínense si las sentencias todo el tiempo fueran a favor de la mayoría. Adiós pluralismo, adiós tolerancia, ¿verdad? Por eso, lo que les quiero proponer, insisto, en esta reflexión, es que cuando los tribunales constitucionales, los tribunales electorales, tenemos sobre la mesa expedientes que se refieren al ejercicio de derechos político-electorales, precisamente lo hacemos en estos ambientes construidos por estos principios, por estos valores, y por eso me parece que la vocación del juez se acerca también, en alguna medida, al de la filosofía. Con esto ya estoy a punto de terminar, para dar algunos minutos para tener la posibilidad de que tengamos un intercambio. Fíjense ustedes que, no lo digo yo, por supuesto, hay diferentes planos para el estudio de lo que nos rodea. Algunos lo conocen como un plano óntico. El plano óntico es la realidad, es lo que pasa, ¿no? Es lo descriptivo. Hay un plano también ontológico, que es un plano explicativo. ¿Qué explica? El plano óntico, ¿verdad? El primer plano es descriptivo, el segundo nivel es explicativo. Pero fíjense ustedes que la ciencia, el conocimiento, se construye en un plano epistémico, es un plano reflexivo. Es un plano de argumentos, que eso es lo que he tratado en esta reunión de poner sobre la mesa, de que reflexionemos, ¿no? Que las juezas, los jueces, las personas, las ciudadanas, los ciudadanos, cuando quieren ejercer sus derechos político-electorales, lo hacen en ese plano, están reflexionando, estamos reflexionando sobre si debo o no ejercer un derecho. Y precisamente es en ese ambiente en donde los tribunales electorales cobran importancia, cobran relevancia de por qué resuelven en un sentido determinado.
porque cuando se resuelve en un sentido determinado, se hace tomando en cuenta entonces todos esos principios, todos esos valores. Insisto, creo yo, les propongo pensar que lo hacemos en un ambiente de liberalismo igualitario, no de un liberalismo libertario, porque, insisto, la experiencia del liberalismo libertario es que si es cada quien según sus capacidades, pues imagínense cómo sería, por ejemplo, la política en México, si fuera cada quien según sus capacidades. Pero nuestro derecho electoral ha incorporado el principio de equidad. ¿Y qué creen? Por lo menos para un servidor, esto es un signo más de que el liberalismo igualitario forma parte de nuestra filosofía, de nuestra reflexión en la construcción del ejercicio de los derechos político-electorales. Con esto les agradezco y con esto pediría que me pusieran la última lámina. Les quiero agradecer muchísimo que me hayan dado estos minutos en el transcurso de esta tarde de viernes para reflexionar junto con ustedes algunas ideas de por qué los derechos político-electorales en México se construyen, me parece, en un ambiente de liberalismo igualitario que, insisto, está nutrido por principios de solidaridad, de tolerancia y de pluralismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, querido magistrado. La verdad es que, como siempre, es un placer escucharte y cada tema que expones lo haces muy digerible, muy sencillo y, bueno, la verdad es que muchísimas gracias. Y, bueno, ya tenemos algunos comentarios y algunas consultas. Hay un comentario de Pati Macías. Pati, ¿gustas hacerlo? Lo hago. Bueno, Pati Macías le manda muchas felicitaciones y dice, sí creo que el concepto de dignidad humana no es una expresión clasificatoria vacía, sino que es la fuente de la que derivan todos los derechos básicos en la experiencia concreta de violaciones a la dignidad humana, además de ser la clave para sustentar la indivisibilidad de todas las categorías o generaciones de los derechos humanos. Con esta perspectiva, creo debe guiar la impartición de justicia electoral. Muchas gracias, Pati. Yo creo que es una afirmación con la cual yo coincido completamente, porque efectivamente la dignidad me parece que subyace a todos los derechos humanos, ¿verdad? En el derecho a la salud, por supuesto que hay el tema de dignidad, ¿no? Con temas como la eutanasia, por ejemplo, eso ocupa un papel central, ocupa un papel fundamental. Y así si vamos explorando cada derecho, incluyendo los derechos político-electorales, el tema de la dignidad también subyace precisamente a ese tipo de ejercicios. Muchas gracias por tu comentario, Pati. Gracias, magistrado. William Pech dice, ¿realmente hay imparcialidad en los jueces en materia electoral o se dejan subordinar por el titular del Poder Ejecutivo quien esté en su momento? ¿Cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a la democracia en nuestro país en relación a los derechos humanos? Gracias. Gracias por la pregunta. A ver, este tema de la imparcialidad de los tribunales y también de los tribunales electorales es un tema que ha venido acompañando a la humanidad durante toda su historia. Y les quiero platicar que ahora en México, constitucionalmente, convencionalmente, los tribunales y también los tribunales electorales gozamos de todas las garantías judiciales, subjetivas y objetivas, que nos permiten realizar, que nos permiten desarrollar nuestras actividades con imparcialidad. Y por supuesto, como pudieron ustedes observar a lo largo de mi explicación, el principio de deliberación pública y el principio de responsabilidad de los servidores públicos me parece que son fundamentales. Si se demuestra que alguna jueza o algún juez no actuó imparcialmente, existe la posibilidad de que esa jueza o ese juez pueda ser objeto de alguna responsabilidad. Existen los mecanismos, existen las garantías. Y yo lo que les quiero platicar es que yo siempre lo he considerado el honor de pertenecer a un órgano imparcial, neutral, y el Tribunal Electoral me parece que cuenta con todas las garantías para cumplir su tarea, para cumplir su actividad
precisamente bajo los postulados de imparcialidad que yo he venido explicando. Entonces, por supuesto que el Tribunal Electoral está, ahora que ya inició el proceso electoral federal 2020-2021, y les quiero platicar que hace unos días acá ya empezó el proceso electoral en el estado de Tabasco, y Sala Regional Jalapa ya está trabajando también muy atenta a poder resolver los asuntos. Estamos muy atentos a que todos los asuntos se resuelvan de manera imparcial, es decir, con estricto apego a derecho. Las resoluciones no van a estar orientadas ni por prejuicios, ni por favoritismos, ni por intereses, sino con estricto apego a derecho. Eso es lo que la Judicatura Electoral, cuando tomamos protesta de las magistraturas, nos comprometemos a salvaguardar la Constitución, los tratados internacionales, e insisto, nuestra institución cuenta con todas las garantías objetivas y subjetivas para que podamos cumplir adecuadamente esa función. Muchísimas gracias también por la pregunta y por el comentario. Gracias, magistrado. Betsabeth Godínez le manda a agradecer la recomendación de los libros. Y Javier Juan Olivares dice, ¿cuál es su opinión sobre las recientes designaciones en la integración de los consejos de los OPLES, donde argumentando la paridad de género, ahora las designaciones son mayoritariamente para mujeres, aun cuando desde la reforma de 2014 los consejos se han integrado 50% mujeres, 50% hombres? Gracias. A Betsabé le agradezco, le mando muchos saludos, por supuesto. Muchísimas gracias por la última pregunta. A ver, ¿cuál es mi opinión? Yo creo que el Instituto Nacional Electoral cumplió cabalmente sus responsabilidades en la designación de las consejeras y los consejeros. Incluso en este ambiente de Estado constitucional, democrático y social de derecho, si alguien consideraba que alguna designación no debía realizarse, tuvo a su alcance las garantías, los medios de impugnación para efecto de que pudiera cuestionarse alguna designación. Y les quiero comentar que también estoy convencido de que el principio de paridad, además de que es una convicción personal desde hace muchos años de un servidor, el principio de paridad además ya es un mandato constitucional. No es que quede a criterio del Instituto Nacional Electoral si observa o no la paridad. La paridad, insisto, ya es un principio constitucional y se tiene que obedecer, se tiene que observar. Entonces, yo opino que las designaciones fueron las mejores, con las personas más calificadas. Además, les quiero platicar que el proceso de designación de consejeras y consejeros es un proceso muy complejo, que pasa por etapas de exámenes de conocimientos, de exámenes de elaboración de ensayos, de entrevistas. Pasan por distintos procesos y todos ellos van siendo del conocimiento público. ¿Para qué? Para que la ciudadanía conozca por qué en determinadas personas recaen esas designaciones. Por supuesto que se toma en cuenta el parecer de los partidos políticos, se toma el parecer de la ciudadanía en general. Por ejemplo, les quiero platicar que cuando en su momento yo participé en el proceso para la designación de magistraturas electorales, estoy hablando del año 2015-2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo: oigan, para estas magistraturas electorales que quedan vacantes, estas son las personas que se registraron. Y se los prometo, la convocatoria ustedes la pueden ver. La Corte le consulta a la ciudadanía. Si alguien tiene algo que opinar sobre estas candidatas y candidatos, de manera respetuosa, pueden presentar la información, la documentación, las pruebas, para que esta Corte valore si alguna candidata o candidato no es idóneo. Es decir, vean ustedes cómo existen las garantías, los mecanismos que lo que buscan tutelar es precisamente la selección de las mejores funcionarias y funcionarios. Entonces, de lo que se trata es que la ciudadanía nos involucremos más en esos procesos, porque muchas veces la ciudadanía pues está ajena, ¿verdad? Incluso las listas, les quiero platicar, que me van a decir: ay, magistrado, pero eso nada más sale en el diario oficial de la Federación y dígame quién está, la ciudadanía, cuánta gente lee el diario oficial de la Federación. Bueno, yo les quiero platicar porque por lo menos las listas
Y la consulta a la ciudadanía se publica en periódicos. Y me pueden decir, bueno, pero pues no todos leen los periódicos. Por eso les digo, se trata de construir una ciudadanía más informada, más participativa. Y por eso, de esa manera, se construyen mejores instituciones. Muchísimas gracias también por la pregunta. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? El magistrado José Ángel Yuen dice, solo volver a agradecer a usted y a toda la Escuela Judicial Electoral por la organización de esta tertulia y felicitaciones al magistrado Figueroa. Magistrado, pues quedan muchas felicitaciones, nos unimos a ellas, le agradecemos mucho la plática que nos dio y bueno, pues les voy a pedir a todas y a todos que por favor le demos un aplauso al magistrado Figueroa por excelente ponencia. Muchas gracias a todos. Les agradezco muchísimo tiempo, acompañamiento. Igualmente. Nos vemos pronto. Gracias a todas. Gracias, doctora. Gracias a todos. Saludos, Gracias. magistrado. Gracias a Saludos. todos. Buen fin de semana. Hermoso fin de semana. Cuídense mucho. Gracias. Ya no trabajen tanto. Gracias. Hola, Gaby, muchas Esto. felicidades, muchas gracias por estos foros. Gracias. Bye. Cuídense mucho. Gracias a todos y a todos. Gracias, maestro. Igualmente, buenas tardes. Gracias, querida directora. En tus órdenes. Buenas tardes.